Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre México, con buenas noticias de ese país. No hablamos mucho de México, quisiera hablar más de ahí. Y creo que es importante verlo porque el gobierno de AMLO hizo algo que me parece muy positivo, y es que anunció fuertes reducciones de impuestos en el sur de México, lamentablemente no de manera permanente, pero sí de manera temporal por varios años, al igual que extendió reducciones de impuestos en el norte de México. Y vamos a analizar un poco en qué consisten estas reducciones. Les hago un adelante: se disminuyó el IVA a partir del año 2021 y también el impuesto a la renta. Y esto como una medida para reactivar la economía, a la vez que se ha observado que México ha tomado la posición de ser un país que no ha aumentado el gasto público, incluso una reducción mínima, pero reducción del gasto público en este periodo, y ha decidido tomar una política que es más bien de austeridad y de reducción del gasto, que me parece positivo, a la vez de baja de impuestos, en comparación con lo que hacen otros países. Y esto ha sido tanto así que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se han puesto a criticar a México porque les dicen que deben endeudarse y deberían gastar más, con una lógica bien keynesiana. Pero vamos un poco al detalle en qué consiste esta noticia, que me parece positiva, y veamos también algunas matices que no son tan buenas, pero la mayoría de esto es bien positivo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el gobierno de AMLO, y justamente esta noticia ya es de hace algunas semanas, pero creo que es importante porque se hicieron nuevos anuncios de manera reciente respecto a los impuestos, decretó que va a haber una reducción importante de impuestos en la zona sur del país, es decir, en el sur de México. Y este tipo de políticas no es nueva, ya lo hablé un poco en mi canal en el pasado, cuando AMLO anunció esta misma política para el norte de México. ¿Por qué? Porque hay distintas zonas de México con no el mismo nivel de desarrollo que otras. Entonces, en un intento para levantar ciertas regiones de México, se hicieron esto que llaman incentivos fiscales. ¿Cuáles son los incentivos fiscales? Bajar impuestos. ¿Y cuáles son las bajas que se hicieron? Dice lo siguiente: a partir de enero del año 2021, el IVA, esto es en el sur de México, pasará de un 16% a un 8%. Muy positivo, va a reducir el costo de muchos productos para el ciudadano común y corriente. Y el impuesto sobre la renta de un 30% al 20%. También muy positivo. El municipio de Chetumal, en Quintana Roo, también será una zona franca. También muy bueno. ¿Qué significa zona franca? No hay impuestos de importación ni exportación. Y en muchos casos hay exenciones tributarias, tanto para empresas como ciudadanos. En la frontera norte, los estímulos ya existentes se extienden hasta el año 2024. Entonces se ve que esto en la práctica ha sido una extensión de bajas de impuestos de manera importante para el sur de México, a la vez que esos impuestos que en este canal lo cubrimos, que se redujeron en el norte de México con un intento de ayudar a la región, se van a extender hasta el año 2024. Esto es muy positivo, aunque lamentablemente hay también un detalle, porque a la vez se anunció que a partir del 1 de enero de este año que entra, 2021, van a aumentar los impuestos en un 3,3% para lo que es el tabaco, el alcohol y también lo que son las bebidas, es decir, las gaseosas, como llamarían algunos. Y eso también lo justifican con este tema de reajuste fiscal. Entonces el gobierno de AMLO ha hecho que está invirtiendo más en algunas áreas de salud, educación, pero reduce el gasto en otras partes y sube un poco los impuestos en estas cosas, que no me parece positivo porque se aumenta el costo de vida y en realidad la gente no para de consumir esas cosas, sino que gasta más dinero, y eso es una extracción por parte del Estado de la riqueza del ciudadano. ¿Para qué? Para robarse. Al final el Estado son lo que hace con los impuestos, le roba al ciudadano común y corriente. Pero de todas maneras es una alza no tan grande en comparación a las amplias bajas que se están haciendo en esas partes del país. Lo único negativo en ese sentido sería que esto no es a nivel nacional en México, sino que están haciendo esto por regiones. Entonces, el norte de México tiene menos impuestos, ahora el sur de México va a tener menos impuestos, y el centro de México, bueno, mala suerte, usted va a tener la misma cantidad de impuestos y regulaciones que antes, y más encima le van a subir el costo de vida en algunas cosas. Y por eso sale la parte negativa, que no es algo a nivel nacional, sino que es en otras partes, es sectorial, a la vez que son temporales, no es definitivo. No es como que hayan bajado el IVA y hayan dicho ya, le estamos cobrando mucho a los ciudadanos de México y vamos a bajarle el costo de vida al disminuir el IVA. No, van a disminuir el IVA en algunas zonas y las disminuciones en el norte de México no son iguales que las del sur. Pero de todas maneras es una muy buena noticia. Y eso hay que tomarlo en cuenta, con que México es uno de los países que menos ha gastado para este tema de la pandemia. Tal como dice aquí, México es el país emergente con menos estímulos de IVA frente a la crisis del coronavirus. Y eso por una serie de razones, pero en la práctica es porque el gobierno mexicano anunció que están ya tan endeudados y el gasto fiscal es tal que sería irresponsable de su parte aumentar y endeudarse más con el gasto público. Entonces lo que están haciendo es justamente reducir
en un porcentaje mínimo, un 0,3% el gasto público, pero que podríamos destacarlo porque en muchos países ni siquiera se disminuye, simplemente se aumenta menos, a la vez que bajaron impuestos en ciertas áreas. Y eso muestra el nivel de deuda que ya hay en México, porque incluso con eso de que disminuyeron el gasto público y no se endeudaron más, la deuda va a alcanzar el 65% del Producto Interno Bruto, es decir, aumentó igual, porque ya México tiene un déficit muy grande y ya tiene una tradición de gastar más de lo que genera. Y es una cosa que no es culpa necesariamente del gobierno de AMLO, que en parte ha intentado arreglar un poco esto, sino que algo que tanto gobiernos de izquierda como de derecha en México lo han hecho. Sea que esté gobernando el PRI o el PAN o incluso ahora Morena, simplemente lo hacen igual. Pasa esto de que gastan más de lo que generan. Y hay un incentivo para que hagan eso, porque los políticos siempre tienen que prometerte cosas. Y te prometen cosas con tu propio dinero. Y cuando ya no te pueden sacar más del bolsillo porque la gente no puede pagar más, ahí está lo de los impuestos, las regulaciones y todo eso que le aumenta el costo de vida a las personas, se endeudan. Y al endeudarse con organismos internacionales dependen de ellos, empieza a generar esto de la deuda, que genera intereses, y después se empieza a evaluar la moneda y se afecta al ciudadano común y corriente. Porque el político nunca pierde, el que pierde siempre es el trabajador, el ciudadano, el empresario, el emprendedor. Entonces, han tomado una buena decisión, pero incluso a pesar de eso están con mucha deuda porque no les queda otra, están con una situación de mucha deuda. Y lo más interesante es lo siguiente. En su giro keynesiano, el Fondo Monetario Internacional ha renegado de la política de recortes y ahora anima a los países a gastar. Los estímulos ya representan el 12% de la economía mundial. Y lo que están haciendo aquí es que criticaron a México por decir, oigan, ¿cómo ustedes pueden estar recortando el gasto público? Ustedes deberían endeudarse. Y yo creo que si el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial te están criticando porque no te estás endeudando más y por lo tanto no te estás haciendo dependiente de esos organismos, me parece positivo. De la misma manera que hace poco Polonia y Bielorrusia decidieron tomar gestiones para no endeudarse con estos organismos. Porque que te presten dinero, que te presten plata, tiene consecuencias. Después te piden cosas a cambio y solo perjudica al ciudadano común y corriente. Lo que me sorprende es que se haya hecho esto porque generalmente los políticos no toman estas disposiciones porque, digamos que no les conviene tanto ello a nivel personal, pero sí beneficia a nivel ciudadano. Todas estas políticas de reducción de impuestos y de oponerse a la deuda internacional son un beneficio para la población, lo que es el pueblo, pero no es un beneficio para el político per se, porque te atacan muchos organismos internacionales y además no puedes andar prometiendo y regalando cosas que sería más fácil para salir reelecto. Pero en eso voy a destacar esto de AMLO, me parece que es una medida positiva, es disminución de impuestos, es justamente disminución de impuesto a la renta, aunque de manera temporal, ya se implementó en el norte de México hace algunos años y también ahora en el sur de México se extiende, como vimos, una baja importante, el IVA pasa de 16 a 8% y el impuesto a la renta de 30 a 20% en el sur de México, así que muy bien, y a la vez que ha decidido tomar una política, podríamos decir, más restrictiva en el gasto, disminuir un poquito el gasto público y por lo tanto ya no hay incremento este año que viene, sino disminución del gasto público, aunque es menor. Es destacable y que te critique el Fondo Monetario Internacional me parece positivo. Lo negativo es justamente esto del alza de impuestos a nivel nacional, que esta sí es permanente, de ciertos productos, pero en promedio diría que es positivo. Lo único lamentable es que estas políticas de baja de impuestos no son definitivas. Y lo ideal, y eso sería la política que más beneficiaría a los individuos, a la creación de trabajo y también a que más personas tuvieran su propio dinero en su bolsillo, sería que esto fuera permanente y a nivel nacional. Pero de todas maneras, destacable, vamos a decir que una buena política de AMLO, y yo sé que muchos lo van a criticar o alabar a AMLO solo por ser él, hay gente que lo rechaza y lo alaba simplemente por lo que es, por su tendencia ideológica, pero yo siempre he dicho que lo más importante es destacar las propuestas y las cosas que hacen las personas, porque da igual si alguien es de izquierda o de derecha, son dicotomías un poco oxidadas. Lo importante es aquellos que empujan políticas que dan mayor libertad, autonomía y empujan el camino de la libertad y el libertarismo para las personas versus aquellos que son colectivistas, que empujan políticas que perjudican esa autonomía en pos de fortalecer ese colectivo y ese monopolio artificial que es el Estado en perjuicio de sus ciudadanos. Entonces, una buena política de AMLO, vamos a felicitarlo, y también cuando pasen cosas negativas hay que ver las negativas, pero aquí muy positivo, muy bien por el Estado de México empujando este tipo de propuestas. De todas maneras, recuerden que me pueden comentar abajo en los comentarios qué opinan sobre esto, quisieran que fuera permanente la baja de impuestos, creen que es insuficiente, que tal vez no les gusta que sea temporal, les gusta que sea temporal, den su opinión. Y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia para otro video. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.